vamos iniciando. Como ya les dijeron, ¿no? Mi nombre es Judith Alba, estamos trabajando con el tecnológico, todo lo que es el soporte para lo que es el licenciamiento. Vamos a hacer algunas aclaraciones porque ya me ha pasado en algunas ponencias que tenemos o capacitaciones, de que mientras vamos revisando, yo entiendo muchas veces que a veces no estamos de acuerdo como institución con algún artículo, algún requerimiento de la normativa. El tema es que a estas alturas yo no vengo representando al Ministerio de Educación, ¿no? Y así incluso fuera una trabajadora, la norma ya está dada, ¿no? La norma y la resolución ya fueron dadas para el tema del licenciamiento, entonces ahora como instituciones nos corresponde ver las formas de poder implementar para cumplirlo. Entonces vamos a ir, aquí tenemos tecnológico, pedagógico, solamente tecnológicos. Uy, se fue. Ahí está. Bien, entonces nuestro tema es revisar las condiciones básicas de calidad para poder licenciarnos, ¿ya? Esto vamos a enfocarlo en dos ámbitos, tanto pedagógico y tecnológico. ¿Estamos bien? ¿Hay pedagógico o solamente tecnológicos? ¿Pedagógico? Excelente. Entonces hablamos de los dos. Se divide en tres partes nuestra charla del día de hoy. La introducción, vamos a revisar un poquito el marco normativo necesario para poder cumplir las condiciones básicas, las matrices que ya deben haberlas visto y un poco la terminología para poder comprenderlas. Luego revisamos las 7 condiciones que ambas instituciones tienen, tanto pedagógico como tecnológico, y terminamos con preguntas, y si es lo que nos da tiempo hacemos un pequeño recorrido por alguno de los laboratorios que ya se han implementado aquí para que ustedes más o menos puedan ver todo el cambio que nos ha involucrado este tema de licenciamiento. Bien, entonces, vamos hablando del marco legal. Pedagógicos, ¿qué resolución o más o menos, qué resolución nos compete para poder cumplir las condiciones básicas? ¿Estamos hablando de la misma? ¿Son diferentes? ¿Qué dicen? Son similares, tiene razón, son similares pero no es la misma normativa. Todo parte con la ley, ¿no es cierto? Nuestra ley, hay leyes más superiores, la ley por ejemplo general de educación, pero vamos a partir de la ley 3515, que es la que más cerquita a nosotros está, con la ley de institutos. 3512. Perdón, 3512, exacto. La ley de institutos y escuelas de educación superior. Esta ley tiene su reglamento, ¿no es cierto? Que es el reglamento de ley, en donde está más detallado cómo podemos cumplir con la ley. Ahora, este reglamento sigue regulando, la ley y el reglamento regulan el licenciamiento, ¿no? ¿Qué es el licenciamiento? ¿Quién me cuenta? ¿Qué es el licenciamiento? Todos buscamos el licenciamiento. Vamos participando porque si no nos vamos a dormir. No tengo premios, ya nos va a traer por acá el director seguramente algún regalito. Pero ¿qué vamos a ver? ¿Qué me dicen? ¿Qué es el licenciamiento? Cumplir con las condiciones básicas de calidad. ¿Para qué? Para acreditarse como instituto. Para la empleabilidad. También estamos cerca, pero básicamente para que podamos brindar el servicio educativo. Es como cuando hablamos de la licencia municipal para un local, ¿no es cierto? Si no tiene licencia no funciona. En estas estamos nosotros. Así de crítico es el tema, ¿no? Estamos buscando nuestro licenciamiento, pero a través de ciertas condiciones especiales que se llaman básicas. Y esto de básicas quiere decir que son mínimas. O sea, no es que nos están pidiendo lo top, ¿no? Nos están pidiendo condiciones mínimas que sí o sí debemos cumplirlas para que nos den una autorización. ¿Qué pasa si no vamos a cumplir o no llegamos a cumplir? También hay una ley que nos dice la desestimación o en todo caso para el cierre del instituto. Entonces estamos dentro de un contexto serio, ¿no es cierto? Entonces vamos siguiendo con la normativa. Acá nos regula el licenciamiento y el licenciamiento habla de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Que les decía que son los requerimientos mínimos que debemos cumplir como instituciones para poder tener esta licencia. Ahora, estas condiciones básicas se dividen en dos, ¿no? Hay dos grupos que se regulan por dos resoluciones viceministeriales. La 103, ¿que a quién le aplica? ¿Para quién es la 103? Y la 97. ¿Ya las revisaron? La 103, ambas
ambas, antes de que me pase, ambas nos piden nos dan un término importante que tenemos que reconocer, que nos dice que nos tenemos que adecuar, ¿no es cierto? ¿Es mi micrófono en el fondo? Creo que se activaba el otro micrófono. Ya, entonces les decía, aquí hay un término importante, ¿no es cierto? Ambas normas nos piden la adecuación. Entonces, si yo soy director, soy docente. La bicha, es amplificado. La bicha es incompletita. Se activaba el micrófono. Vamos a esperar para que no nos desconcentren, ¿ya? Ya vemos de que tenemos buenos micrófonos, ¿no es cierto? Tiene buen alcance. Tiene buen alcance. Bien, entonces les decía, estábamos en el tema de las resoluciones. Hay dos resoluciones que nos dan las condiciones básicas. Ambas nos piden un término que es la adecuación. Tenemos que adecuarnos. ¿Qué es la adecuación? Es el periodo en que cada instituto va a tener que transitar para que pueda cumplir la condición básica de calidad. ¿Qué es ese tránsito? Es decir, yo cumplía cierta, de repente, normativa interna de la institución, teníamos ya regulados ciertos aspectos de funcionamiento, pero como ahora nos han dado una valla un poquito más alta, la adecuación es esa etapa en la que tenemos que realizar actividades o acciones para poder llegar a cumplir las condiciones básicas de calidad. Ahora, la 103, ¿a quién regula? Regula a los tecnológicos y la 97 a los pedagógicos. Entonces, cuando nos pide la adecuación, la resolución 103, al tecnológico le da dos opciones. Le dice, adecúate a IES, que vendría a ser Instituto de Educación Superior, o te puedes adecuar como Escuela de Educación Superior Tecnológica. ¿Y qué le dice al pedagógico? Al pedagógico le da una sola opción y le dice, adecúate como escuela. ¿Cuáles son las diferencias? Hay una principal. Vamos allá, ya vamos a revisar. Entonces, ahí tenemos, ya hasta aquí nos queda clarito, ¿cierto? Pues los que son pedagógicos, identifiquen su normativa, la 103, perdón, los que son tecnológicos, 103, y pedagógicos, la 97. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente aquí otra aclaración. No estamos buscando comparar, porque luego el pedagógico no le va a decir al tecnológico, a ti te tocó más fácil o a mí más difícil. No, lo único que vamos a hacer es avanzar de manera conjunta para que podamos de alguna manera revisar, y mientras yo hablo solo tecnológico, el pedagógico no se nos duerma, o al revés, ¿ya? Vamos a ir mirando ambas condiciones para ver de repente en qué se pueden diferenciar, aunque tienen mucha similitud. ¿Listo? Entonces, hasta acá ya sabemos nuestra normativa. Pero aparte, ¿basta con cumplir solamente esta? No, ¿no es cierto? Es como, la norma es como dice, son 7 condiciones, parece que tengo que cumplir 7 cositas, pero cuando vamos a realizar la matriz, se despliega, ¿no es cierto? Pero aparte de ese despliegue de las condiciones, también hay un soporte adicional que complementa esta normativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿qué son los LAG? Los lineamientos académicos generales que tenemos que cumplir y que da mucho soporte a la condición básica 3, que tiene que ver con los programas de estudio, ¿cierto? El CENOF, ¿qué es el CENOF? Está llevando la nota, les está robando por acá los puntos. Muy bien, entonces luego tenemos para los tecnológicos los criterios de diseño de institutos de educación superior tecnológica, el proceso de optimización de oferta formativa, y para el otro lado tenemos el modelo de servicio educativo para los pedagógicos, tenemos también los LAG para los pedagógicos y los criterios de diseño para las escuelas de educación superior pedagógica. Entonces, hasta ahí más o menos un resumen, porque después de esto todavía hay más normativa, pero esta es la principal. Vamos avanzando, y entonces ya habíamos dicho, ¿no? ¿A qué denominamos licenciamiento y qué es su condición básica? Ya dijimos que el licenciamiento es un procedimiento para obtener la licencia, pero ojo, es un procedimiento obligatorio. Entonces, de alguna manera, los que todavía no hemos empezado a trabajar en esto de la adecuación, debemos iniciar ya, porque es un proceso obligatorio que el objetivo es verificar que la institución cuenta con estas condiciones básicas para que pueda prestar el servicio de educación.
y pueda obtener finalmente la licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces la condición va a ser el requerimiento mínimo, lo mencionamos, para poder obtener este licenciamiento. Ahora, hablando de las matrices, ¿qué son las matrices? Son parte de las resoluciones que vimos, de la 103 y de la 97. Vienen dentro de la resolución y tienen esta forma. En los tecnológicos, esta presentación, no se ve muy bien, y en los pedagógicos, esta. ¿Las han visto? ¿Sí? ¿Las han revisado todavía? Entonces, la matriz, por acá yo les puedo, van a encontrar mis matrices súper rayaditas, pero los que no la han visto, les comparto algunas para que las vayan viendo. Por ejemplo, la primera es la de los tecnológicos y este es pedagógico. Miren, en la parte de arriba ambas dicen matriz de condiciones básicas, ¿no es cierto?, de calidad para los IES y acá dice para las escuelas. Vamos a ver qué puntos tienen en común. Las dos son matrices básicas de condiciones. Tienen, entonces, ¿qué es la matriz? Está dentro de la normativa, que es amplia, ambas RB son amplias. Ese es solamente un pedacito, lo que les acabo de pasar por ahí, solamente un anexo. ¿Y qué busca hacer esta matriz? Es un instrumento de esta norma para que nos facilite a nosotros hacer la implementación de las condiciones básicas de calidad. Aquí ya está resumidito lo que tenemos que hacer. Nos da de manera detallada todo lo que tenemos que cumplir. Por eso les decía, son 7, pero ojo, acá vamos entrando ya a la matriz. Aparte de tener la condición que va en la parte superior, por ejemplo, acá está la condición básica 1, que en tecnológicos dice gestión institucional que muestre la coherencia y solidez organizativa, ¿no? Mientras que el pedagógico solamente dice gestión institucional. En términos vendría a ser casi lo mismo. Vamos revisando. Entonces, luego, después de la condición, que es el título, hay otra palabra, que es el componente. Nosotros tenemos que conocer cómo está formada la matriz para poder luego implementarla. Los componentes van a ser agrupaciones o van a unir un conjunto, organiza y estructura los indicadores. ¿En dónde está el indicador en la matriz? La primera columna acá arriba y en este caso de acá, el indicador en la segunda. En el caso de los tecnológicos, no se puede muy ver bien, pero los que tienen ahí pueden ver y dice aquí de frente, ¿no? La institución debe contar con el proyecto educativo, el PEI, directo. Mientras que acá en el pedagógico es un poquito más extensa, ¿no? Dice, la institución elabora e implementa instrumentos de implementación de planificación estratégica. Entonces, pero nos da un marco, pero cuando vamos a ir ya a detalle dentro de la norma, vamos revisando, van a encontrar también los medios de verificación. Entonces vamos ya descubriendo la matriz, vamos entendiéndola. Tenemos la condición, dentro de la condición básica, dentro de la condición básica vamos a tener componentes, algunos tienen más que otros, máximo tienen 4, los que tienen más componentes tienen 4 componentes que agrupan indicadores. Los indicadores van a ser los parámetros que nosotros tenemos que cumplir, en este caso, por ejemplo, el PEI es un indicador, y luego tienen los medios de verificación. El medio de verificación dice ahí, por ejemplo, es la versión digital en PDF, ¿no? Que tiene que cumplir vigente al momento de la solicitud. ¿Ya? Entonces nos está diciendo el indicador, nos dice cómo tenemos que presentar. Pero aparte tenemos otro que es el medio de verificación, que ya está más detallado, nos da los niveles de cumplimiento. Por ejemplo, aquí está clarísimo, ¿no? Dice medio de verificación, perdón, acá, y criterio de cumplimiento. Acá hay que hacer una diferencia, ¿ya? El medio de verificación, en este caso, el documento en sí. Ustedes ya han escuchado hablar de PEI, PAT, ¿qué más? ¿Qué más hay? PEI, PAT, MPP, RI, muy bien. Entonces, estos van a ser nuestros medios de verificación por los que vamos a presentar. Pero aparte dice que tienen unos criterios de cumplimiento. ¿Qué pasa si yo le presento en el momento del licenciamiento mi RI y no tiene el contenido que me está pidiendo mi criterio de cumplimiento? Entonces, va a ser observado. Acá, en el criterio de cumplimiento nos dice qué tiene que ir en ese documento. Es más, en algunos documentos es bastante preciso y nos da la estructura.
en el punto 1 tiene que ir en esto, en el 2 esto, 3 esto, ¿no? Entonces nos da toda la estructura, entonces deberíamos elaborar todos esos puntos. Cuando se han presentado, no sé si alguno de ustedes ya se presentó, por ejemplo, en el caso de pedagógicos, yo he visto informes, porque tú te presentas, llenas tu declaración jurada en el caso de pedagógicos, ¿no? Porque solicitan, en el caso de pedagógicos es diferente, y envían, llenan, porque ahí solamente para presentarse llenan todo el formato, y luego reciben la respuesta les hacen la visita y les mandan un informe integral, ¿no? ¿Y qué dice Minedu? El PAD no cumple con tal condición, no cumple con esto, ¿no? Se observa porque no cumple con el requisito, por ejemplo, tanto del medio de verificación, específicamente no está detallado los perfiles. Porque en caso de pedagógicos, en el RI, por ejemplo, los perfiles van dentro del RI. Entonces, esas cosas, por eso es que hay que conocer, no memorizarla, porque es amplia, pero sí deberíamos revisar cada punto en el momento que estamos elaborando los documentos. Ahorita más o menos les vamos a contar cómo ha sido la experiencia del tecnológico al elaborar toda la documentación. Y finalmente tenemos otro documento acá que son los formatos, ¿no? Cuando ya se presenta el licenciamiento, está establecido en la misma norma que les mostraba, la 103 y la 97, hay un anexo de puros formatos que se deben llenar. Mucho cuidado con lo que se llena ahí o con lo que se deja de llenar. También hay observaciones porque no cumplieron con el adecuado llenado del formulario, entonces, o de las declaraciones juradas. Entonces, el formato va a facilitar lo que nosotros estamos diciendo para que las personas que van a hacer la verificación, vamos a llamarla auditoría o la inspección, para que nos den el licenciamiento, puedan trabajar. Si es que nuestro formato no está bien llenado, ya no van a ir a nuestro documento. Entonces, hay que tener cuidado en esos aspectos. Hasta ahí ya vimos las matrices, por ahí si es que las siguen pasando, más o menos seguramente ya las están viendo cómo son. No sé si hasta aquí alguna consulta, pregunta, quizás en función a lo que ustedes han estado revisando ya. ¿No? Bien, entonces avanzamos. Hasta ahí las matrices. Ahora vamos a entrar a cada una de las condiciones. Vamos a revisar las condiciones básicas de calidad y nos vamos a demorar un poquito más en esta de la gestión institucional. Porque aquí hay 4 componentes. ¿Se acuerdan qué les dije que era el componente? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un componente? Un componente nos agrupa a todos los medios de verificación. Entonces, quiere decir que cada una de estas cajitas, adentro van a haber varios medios de verificación que nos van a pedir. Entonces, ¿basta con cumplir una condición? No, no es cierto. La condición nos lleva a revisar cada componente y a revisar cada medio de verificación. Si es que entramos en la primera cajita nada más, en la condición 1, tenemos en el caso de tecnológicos 4 medios de verificación y en los pedagógicos tenemos 9. Vamos viendo la diferencia. Vamos a primero comparar acá, ¿ya? La condición, el componente 1, perdón, dice gestión estratégica y estructura organizacional. En el pedagógico, similar, ¿cierto? Acá dice gestión, acá dice dirección y mejora continua. ¿Quiere decir que al tecnológico no le piden mejora continua? No. Dentro de los medios de verificación nos exigen de que nuestra documentación hable que tenemos que implementar acciones de mejora continua. Gestión de procesos de régimen académico, constitución, información académica y transparencia, seguridad y vigilancia y personal directivo. Esta es la diferencia básica, la que más nos diferencia en el primer MB entre tecnológico y pedagógico. Vamos a revisar cada una. Si entramos, como les decía, en el primer componente de ambos, vamos a tener esto. En la matriz de tecnológicos es bien puntual, ¿no? Nos dice el PEI. Tienes que tener, pero acá hay otra diferencia importante. Mientras que a los tecnológicos en el proceso de adecuación nos solicita propuesta, al pedagógico le pide implementación. Nosotros hemos elaborado todo el documento en base a la experiencia que tiene el tecnológico y estamos presentando propuestas que recién nos la va a aprobar el Minedu. Mientras que en el caso del pedagógico le piden proyecto educativo, pero si se dan cuenta, el MB 2 y 3 dice acto resolutivo de la aprobación de ese PEI. Aparte nos dice las actas que evidencien que se ha elaborado con la comunidad académica.
Y luego en el MB 7 y 8 dice documentos que implementen la implementación. Entonces hay una diferencia ahí, ¿no es cierto? Ustedes como pedagógico tienen que tener todas estas evidencias que van a dar soporte a que sí tienen un PEI en funcionamiento. Luego, en el MB2 para el tecnológico ya está el PAT, que es el plan anual de trabajo, ¿no? Y en el 4 también nos pide un plan anual. Si es que entraríamos a revisar los medios de verificación, que ya no nos va a dar tiempo para poder revisar cada una de las cosas, entonces podríamos solamente de repente las 2 horas hablándonos del PEI y su estructura, pero vamos a tratar de revisar las 7 condiciones, entonces vamos avanzando un poquito, pero en el PAT hay que tener mucho cuidado, porque el PAT reúne todas las actividades de la organización. Además, está involucrado el tema de presupuesto, que va a ser otro componente básico, ¿no? A ver, aquí se me pasó una cosita, ahorita me acabo de acordar. Perdón. Cuando hablábamos de... ¿Dónde está? A ver. Ya, estábamos hablando del PAT, ¿no es cierto? Entonces, seguramente cuando vemos la otra condición lo vamos a ver en detalle. Les hablaba de lo importante que es este documento, el PAT, porque este reúne el presupuesto de varios documentos que vamos a elaborar. En el PAT también se están desplegando los objetivos que tenemos en el PEI, solo que en el PEI están de alguna manera, vamos a decir como que una proyección, porque nos pide, ¿a cuánto tiempo nos pide el PEI en tecnológicos? ¿Cuántos años? Ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, este PAT, como les decía, tenemos que tener acá bastante cuidado en su elaboración, porque de alguna manera tiene que mostrar la articulación con todos los demás documentos. Entonces, luego tenemos también acá actas, acto, ¿no? Y el MB7 también está referenciado a la implementación tanto del PEI como del PAT. Y la 9, que son declaraciones, dice declaración jurada que contiene el compromiso. Pero este MB, por ejemplo, a ustedes ya no les aplica porque ustedes no son nuevas escuelas, ¿no es cierto? Nuevas instituciones. Entonces, este MB, en varios de los componentes cuando ingresamos van a decir compromiso. ¿Por qué? Porque como no está en funcionamiento, recién quiere comenzar a funcionar, no tiene alumnos. Entonces, ¿a quién lo va a difundir? Por eso es que dice, haz tu declaración jurada que te comprometes a que cuando comiences a funcionar, lo vas a difundir, lo vas a implementar con todos. ¿Claro hasta ahí? ¿En el primer componente? ¿Sí? Ya, seguimos. Entonces ahí hemos entrado en el primero y seguimos condición básica 1. Nos pasamos a la 2. Aquí nos pide, dentro de lo que es estructura organizacional, el manual de procesos académicos, así se llama en el tecnológico. En el pedagógico también se llama manual de procesos institucionales. Acá MPA, acá MPI. Acá un solo medio de verificación, pero acá otra vez, ¿no? Acto resolutivo de la aprobación. Actas que evidencien que se elaboró. Luego nos pide, para el MB16 tampoco no nos aplica porque dice compromiso, que vendría a ser para las nuevas escuelas. Entonces, a medida que ustedes van a ir revisando la matriz, ya se van familiarizando. Cuando comienzan a detectar palabritas como compromiso o que ya nos dice algo a futuro, aparte de que la misma matriz dice, ahí hay una columna a quién le aplica ese MB y a quién no. En este MB, los que tienen la matriz, por ejemplo, pueden ver la MB16 y ahí dice solo nuevas escuelas. O si no, nuevos programas, nuevas filiales, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando y aquí nos vamos a detener un ratito porque entre la condición básica, entre el componente 1 y el componente 2 nos han dicho cuáles van a ser nuestros documentos institucionales que van a ser en el proceso de licenciamiento lo que más tiempo nos va a demorar elaborar porque tienen que estar relacionados, porque les va a costar ponerse de acuerdo entre ustedes para que lleguen a establecer. Porque por mucho que de repente tengan el personal y las ganas, nos ha pasado que formamos las comisiones, todo, pero al final cuando comenzamos a contrastar, el objetivo del PEI no calza con el del PAT, el RI dice otra cosa, entonces hay que comenzar a alinear.
Esto de los documentos es lo más importante porque va a demostrar de que ustedes como institución saben planificar, saben gestionar, saben dar seguimiento. Entonces, vamos a ver, en el tema del tecnológico decíamos 5. En las dos condiciones, los dos componentes que hemos revisado está el PEI, el PAT, el RI, MPP y MPA. Y en los pedagógicos también aparecen 5, solamente que no hemos visto el proyecto curricular, porque el 5 todavía está en el MB28, en la segunda condición básica de calidad que vendría a ser programas de estudio, porque es proyecto curricular institucional, pero también es un documento de gestión. Entonces, vamos a más o menos a mencionar las características principales. ¿Por qué allá no hay MPP y acá sí? Lo he puesto al costadito y en una letra bien clarita, porque en la resolución o en la matriz de lo que vendría a ser la condición básica para los pedagógicos, dice que el perfil de puestos tiene que estar dentro del RI. O sea, ustedes tienen RI más extensos, porque tiene que estar descrito ahí todo el perfil. No usan el término MPA como se usa en tecnológico, usan el término MPI, pero en realidad está ahí todos los procesos académicos como los tenemos acá. Habla de procesos institucionales, no tiene el tecnológico, sí tiene, porque hay otro tipo de proceso que nosotros hacemos, por ejemplo, que el tema de admisión, ¿no? El tema de la matrícula también está a través de su mapa de procesos o su gráfico de procesos en lo que vendría a ser el MPA. ¿Hasta ahí sí estamos claros? ¿Sí? ¿Se van identificando? ¿Van viendo qué le corresponde a cada uno? Listo. Entonces, de estos 5, ¿cuál es el más importante? Todas, pero ¿y el más importante o el que encabeza? El PI. El PI viene a ser el documento que después de haber nosotros como institución tenemos una filosofía, ¿no es cierto? Tenemos un objetivo, tenemos la propuesta pedagógica o de valor que tenemos. Entonces eso también lo plasmamos en la misión y la visión, lo que somos, lo que queremos ser. Y el PI va a recoger eso y aparte en el PI vamos a poner los objetivos para que eso se cumpla. Y nos dice que para que podamos hacer eso, primero hay que ver nuestra realidad, ¿no? Porque a veces cuando queremos algo, así como cuando nos ponemos un objetivo personal, ¿no? Queremos alcanzar lo máximo, pero luego vemos, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza la plata, no nos alcanzan N cosas, ¿no es cierto? Entonces, igual, vamos a hacer nuestro diagnóstico de la institución. Y te dice tu diagnóstico interno y externo. Mira qué tienes, mira qué hay afuera, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hayamos hecho nuestro diagnóstico, planteemos los objetivos estratégicos. La normativa que ustedes tienen ahí dice que la vigencia de este PI mínimo para tecnológicos es de 6 años, mínimo para pedagógicos 3 años, mínimo. No dice que si es que tú lo quieres poner más, lo puedan tachar, ¿no? Pero mínimo tiene que ser 3 años en pedagógicos. Entonces, esos objetivos no pueden ser de repente como algo que lo voy a desarrollar en un solo año. O sea, son objetivos amplios, ¿no es cierto? A mediano, a largo plazo. Y que luego, a través de los otros documentos, vamos a ir implementándolos. Aparte también, este PEI en ambas normas tienen una estructura, nos dice qué tiene que contener. Pero dentro de su estructura mínima siempre nos dice que tenemos que describir la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. Es decir, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a ofrecer académicamente, porque eso es lo que vendemos, ¿cierto? Eso es lo que ofrecemos, lo que ofertamos a nuestros estudiantes. Entonces, esos 2 requisitos mínimos. Los otros documentos que van a dar soporte al PEI y con el que el PEI se va a ejecutar, con el que el PEI lo vamos a llegar a realizar. El PAT, como les decía, que es uno de los documentos importantes porque ahí ya se hace efectivo el objetivo. Vamos a plantearnos año a año, porque esto es anual, qué objetivo del PEI vamos a ir cumpliendo. Este año tal cosa, y ya con miras de repente de que para el otro vamos a seguir dando secuencia y lo otro, ¿no es cierto? Ya como que en esta normativa, ¿qué es lo que busca?
de que no sigamos haciendo documentos que queden escritos y que no se implementen, ¿no es cierto? Porque generalmente, ¿qué hacíamos? No se cumplía el año, le poníamos 2024 y ahí está nuestro proyecto, nuestro plan de este año, ¿no es cierto? No teníamos evidencia, no teníamos ningún tipo de repente de formato o informe que respalde. Habíamos establecido indicadores y simplemente ponemos como que no se registró, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que ustedes alcancen el licenciamiento, esto no es que, ya, de acá a 6 años recién me vuelvo a preocupar, sino que vamos a tener inspecciones de que esto se esté realizando. Entonces, por eso, nuestro PAT tiene que tener coherencia con el PEI. Luego viene el RI, que es el documento que dice que tiene carácter normativo. Establece cómo va a funcionar la organización. En este RI vamos a hacer la regulación de cómo funciona la institución, la normativa de convivencia para los docentes, estudiantes, ¿cierto? En el caso de los pedagógicos también va a estar el perfil que tiene que cumplir cada personal que va a trabajar como docente o administrativo dentro de la institución. Y un punto importante, ¿no?, que hoy en día estamos hablando bastante, el tema de las acciones pertinentes en caso de violencia y acoso sexual. Tiene que estar detallado. ¿Qué vamos a hacer?, ¿no? ¿O qué estamos haciendo? Hay un comité, se sanciona. ¿Cómo se sanciona? Pero antes de sancionar, ¿qué he hecho para verificar que sea cierto o si no es cierto, verdad? Entonces, todo eso, que no necesariamente este procedimiento tiene que estar ya en el RI. A ver, ahorita me dejo entender. Por ejemplo, yo puedo decir ahí en el RI, ¿no? Tenemos nuestro procedimiento en contra del acoso y el hostigamiento, pero eso me lleva a tener un procedimiento aparte. El momento que me van a verificar mi RI dice, acá dice que tú tienes un reglamento para tal cosa, dice que tienes un procedimiento para acoso, muéstramelo, cómo funciona. Acá dice que tienes un comité, ¿dónde está? ¿Por cuántos años funciona ese comité? Entonces eso hay que tener en cuenta cuando redactamos nuestro RI, porque a veces comités por todos lados y para todo, y luego esa persona está en todos los comités y nunca tiene tiempo para nada, ¿no es cierto? Y esto también tiene que estar de acuerdo a las horas lectivas y no lectivas, ¿no es cierto? Las que dictan clases y las que no. Entonces hay que hacer ahí un balance minucioso de cómo estamos asignando nuestros recursos para que esto se pueda cumplir. El MPI, acá he puesto MPI como les decía, ¿no? En este caso prácticamente vendría a ser casi lo mismo. Dice que identifica, organiza y desarrolla los procesos institucionales y académicos. Ya acá se va a desarrollar a través de un gráfico específicamente cuál es el inicio, el cierre, más o menos cuáles son los pasos por los que se desarrolla todo ese proceso académico. Estamos hablando de la admisión, la matrícula, la solicitud de algún documento, etc. El PCI, ¿no?, que en el caso de los pedagógicos nos pide. ¿Qué es el PCI? El proyecto curricular institucional que les decía nos dice todavía el MB28, pero al ser un documento de gestión institucional lo he subido acá para que lo tengamos así como que en resumen, ¿no? Este PCI concreta, dice, la propuesta de gestión pedagógica, es decir, ¿está alineado o no está alineado al PEI? Sí, todos estos documentos que están en la base van a hacer que el PEI se cumpla. Y el PEI va a dar los lineamientos para que nosotros podamos establecer. Sobre la base del PEI hacemos todos los demás. Entonces, hasta ahí claro, ¿alguna consulta? ¿Qué dudas han tenido en hacer su PEI? ¿Lo terminaron todavía? Estamos revisando la estructura. Muy bien. Entonces, hasta ahí, entonces con documentos de gestión que vamos a estar cumpliendo en la primera con condición básica. Pero acuérdense, condición básica 1, 4 componentes. Recién hemos revisado 2. Vamos al tercero. Ya, esto es importante. Todos estos documentos tienen que tener coherencia, ¿no? Articulación. Tienen que ser flexibles, ¿no? Porque con esto que la normativa cambia, querramos o no queramos, cambia, entonces tenemos que incorporar, ¿no es cierto? Nos ha pasado a nosotros como tecnológico, y entonces hay que ver cómo vamos a incorporar esos cambios. Inclusividad, hay que tener en cuenta a todos los estudiantes. Hoy en día hablamos no solamente de repente de personas con discapacidad, nos guste o no nos guste, también hablamos de diversidad sexual. ¿Hablamos de qué? De género, ¿no es cierto? Entonces todas esas cosas como institución educativa ustedes tienen que tener un marco abierto para que lo puedan gestionar dentro de la institución. Y obviamente la mejora continua.
Ahora sí, este vendría a ser nuestro componente 3. En los tecnológicos tiene 3 medios de verificación y en pedagógico 2. Tenemos acá el manual de uso, dice, del sistema Registra, que vendría a ser el sistema donde se ve todo lo que es el tema de matrícula de los estudiantes, tema de notas. El MB7, que está ligado al 6, dice, lo tienes, no basta con que lo tengas, está operativo, funciona, sácame un reporte, ¿no? ¿Tus docentes lo saben manejar o quién está a cargo del manejo de este informe, de este sistema? Entonces, a veces, porque este es un sistema del Minedu, ¿no es cierto? Entonces el Minedu manda, capacita, insiste, pero a veces nos resistimos al cambio y no queremos adoptar herramientas. O decimos, no funciona, ¿no es cierto? Pero en el licenciamiento tiene que funcionar, lo tenemos que conocer y tiene que estar operativo. El MB8, portal institucional, la web. La web que a veces entramos y dice, ¿no? Actividad, ¡ay, qué interesante! Del 2019. ¿No es cierto? Es una actividad que ya pasó, no se ha renovado, no se actualizó ese portal web. Entro a transparencia, dice como en proceso de actualización. No tienen documentos. Todos los documentos que acabamos de ver, el P y el PAC, todos esos, tienen que estar publicados por temas de transparencia en el portal. Ahora, el portal también está vinculado con otros MBs. Acá todo se vincula y todos tienen que estar relacionados. Porque en el portal también tiene que estar nuestra bolsa de trabajo, que es otro MB que casi ya de las últimas condiciones. Entonces, en el portal tenemos que acceder. ¿Qué más? Actividades que hagamos recientemente, las tenemos que publicar, ¿no es cierto? Entonces, nuestro portal también tiene que estar al día. Aparte, acuérdense, este es el medio de verificación, pero aparte teníamos criterios, y dentro de los criterios referente a la web, ¿qué más nos pide? Que tengamos el contrato por 3 años con el servidor que nos proporciona el acceso al internet, ¿cierto? Entonces, no solamente es, ya tenemos la web, ¿quién nos soporta? Tenemos que garantizar para nuestros estudiantes el tiempo que van a estar en la casa de estudios, que eso funcione. Entonces, eso es el objetivo, ¿no?, de todos estos MBs. Y allá, similar, ¿no es cierto?, nos pide portal web, y el 18 dice que compromiso, ustedes leen compromiso, entonces es nueva escuela. Entonces nos lo pasamos. Y con este ya cerramos, recién en la primera condición básica de calidad, que vendría a ser, en el tema aquí sí es diferente, tecnológicos, miren, habla de seguridad, vigilancia. Y en el tema de pedagógicos, el personal directivo y jerárquico. Entonces, ¿cuál es más o menos la concepción aquí para poder cerrar esta gestión institucional? En el tema de tecnológicos, al hablar de plan de seguridad y vigilancia, está buscando resguardar bienes físicos, infraestructura, equipos, pero también seguridad de sus estudiantes, porque nuestro plan habla de qué cosas tenemos que tener dentro para que, por ejemplo, en un tema de temblor, terremoto, brigadas de emergencia, incendios, ¿no? Entonces tenemos que tener también nuestra brigada de evacuación, por ejemplo. Entonces este plan también está relacionado a lo que es gestión. En la parte de allá, el personal directivo y jerárquico igual, ¿no? Directivo, la cabeza de la organización. Entonces, establece ciertos requisitos. Igual después vamos a tener una condición básica, por ejemplo en tecnológico, la condición 5. Sí, la 5 es la que habla todo personal, perfiles, docentes, competencias del docente. Pero en este caso está relacionado en el pedagógico al tema de la gestión, para que comprendamos ya de manera completa toda la estructura de este componente 1 que se llama gestión institucional. Aquí, creo que cerramos allá. Entonces, antes de pasar al resumen, ¿les gustó la condición básica 1? Compleja, ¿no es cierto? Está todo ahí lo de los documentos que hay que hacer. Es demostrar cómo funcionan, o lo bien que quieren funcionar y que se están estableciendo las pautas para que así funcione. ¿Consultas, dudas? ¿Cómo vamos ahí? Los veo así como que... Entonces, en resumen, ¿es importante o no es importante? Importantísimo, ¿no es cierto? Estamos hablando de condición básica de calidad, entonces la tenemos que implementar.
siempre de repente desde cuando nos ponemos del lado usuario, yo como mamá hablo de la educación de mis hijos, ¿no es cierto? O como estudiante quiero que me den calidad educativa. Cuando estamos del otro lado, a veces la vemos compleja, ¿no? Pero entonces hay que pensar de que queremos cambio en el país, que por eso es todo el tema de la reforma educativa y que por eso es de que se están exigiendo estos cambios. Y ya que los tenemos a ustedes en la parte de la gestión, entonces todo eso que reclamamos desde el otro lado, pensando en nuestros hijos, sobrinos, uno mismo, hay que comenzar a implementarlo, ¿no? Entonces, en resumen, este componente busca que ustedes como institución demuestren capacidad de planificación, de organización, para que puedan realmente brindar y garantizar el servicio educativo de calidad. Con esta condición básica 1, vamos a como que es todo lo interno, ¿no? Todo lo que nosotros dentro vamos a hacer para que esto se cumpla. La propuesta entonces dice, se asegura la provisión del servicio educativo en concordancia con su propuesta de gestión, ¿no es cierto? Tanto estratégica como operativa. A ver, les contamos un poquito lecciones aprendidas en esta condición básica. Por ahí hay docentes del tecnológico, no sé si nos quieren contar. Les voy contando yo. Ha habido, primero, a ver, ya vamos con nuestro segundo año de intento, porque el primero hicimos casi todo y cambió la norma. Por eso les decía flexibles, ¿no? Ya queríamos solamente que nos den la autorización, según nosotros, para ingresar la documentación, y cambia la norma y nos cambia varias estructuras de la documentación. Y al cambiar solamente la estructura del PEI, nos cambiaba la estructura del PAT y todo lo demás. Entonces, era ahí como que eran o no a veces la emoción se baja, ¿no es cierto? Ya teníamos los equipos, todo, y ahí también lo que les decía, nosotros habíamos constituido equipos por cada uno de los documentos. Error. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que a veces el RI trabaja bajo la concepción base de otro RI anterior, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos el PEI de otra forma, hasta que luego, ya cuando comenzamos a conciliar documentación, oye, pero esto no estoy de acuerdo con lo de allá, entonces hay que cambiarlo, hay que actualizarlo. Entonces, un poco más lento, pero los equipos tenían que ir avanzando, ser los mismos más o menos para ir avanzando de acuerdo a lo que estábamos planteando, ¿no? Comenzar a reconocer, porque a veces cuando nos vendemos o nos promocionamos, siempre, ¿no es cierto? Y ya tenemos esto, ya hacemos esto y lo otro, pero cuando hacemos nuestro diagnóstico, oye, pues estamos fallando en esto, y nuestra debilidad es esta, y falta lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que por eso puse primero como trabajo en equipo, ¿no? La primera lección aprendida fue poder incluso comprendernos como compañeros, ¿no? Porque a veces yo sé que tú eres muy buen docente, pero el momento que ya tenemos que conversar tú y yo para poder establecer algo, a veces toma más tiempo, ¿no? Porque la experiencia o las opiniones no siempre son iguales, entonces eso también es importante para que podamos hacer la documentación. La revisión, la actualización, todo eso necesita de trabajo en equipo. La visión integral. Ahí puse lo del PEI, porque por ejemplo, también cuando nosotros nos constituimos, ya tenemos años funcionando, quizás el CAP, el cuadro de, del personal, con el Nexus, tienen unos puestos, ¿no es cierto? Pero cuando ya comenzamos a trabajar en nuestro organigrama, lo transformamos un poquito, ¿no es cierto? El nombre lo cambiamos. Y nos reconocemos para que de repente tenga mayor viabilidad. Pero el momento que queremos hacer nuestro PEI, nos piden nuestro cuadro organizativo y no cuadra con nuestro organigrama, ¿no? Entonces ahí también hay otra demora que tenemos que hacer revisión, porque después eso se va a arrastrar ¿a qué? Al manual de perfil de puestos, se va a arrastrar al RI. Entonces también necesitamos una visión integral de desde dónde nos constituimos, ¿no? ¿Qué cosas nos da? Aunque a veces decimos prácticamente trabajamos solos porque no tenemos el respaldo de la DRE, ¿cierto? Pero tenemos que ir a la DRE porque de ahí salen los documentos, es la dirección que nos representa ante el ministerio y tenemos que de alguna manera también tener un contacto ahí con ellos. Revisión de la normativa. Ya después de que nos pasó, oye, esta es la versión actualizada, no habrá habido un cambio, ¿no? Porque tenemos que ver, de repente no se modifica porque a veces hay normativa completa, ¿no? Por ejemplo, que se ha derogado en este caso, pero a veces sale modificación solamente de un MB,
¿no? Y a veces decimos, otra vez lo cambiaron, pero es que a veces lo cambian porque se ha demostrado que no funciona. Entonces tampoco nos ponemos en el plan tan de repente del rechazo, sino que hay que ver por qué y para qué, ¿no? Realistas, lo que les decía, ¿no? En el diagnóstico de la institución, cómo está afuera, cómo está adentro, y la entrega a tiempo. Esa es otra cosa que hasta el día de hoy, por ejemplo, está por ahí mi docente favorito, tenemos por ahí demoras, ¿no? Ponemos plazos de entrega, trabajamos con un cronograma, porque si no sale otra norma, si no queremos que salga otra norma que nos cambie todo, tenemos que trabajar con tiempos. Entonces armamos los equipos y si yo me he comprometido con mi equipo para poder entregar, entonces hay que sumarnos, ¿no es cierto? Entonces ahí está el tema de trabajo en equipo, visión integral y lo que ustedes van a demostrar internamente nada más cómo funcionamos nosotros para luego funcionar para la organización, para funcionar para la comunidad. Entonces esa es nuestra autoevaluación, cómo internamente nos gestionamos, ¿no? Entonces yo creo que primero, antes de iniciar sus implementaciones, tienen que hacer sus charlas de sensibilización y concientización para que se involucren con el licenciamiento, para que vean la importancia y podamos avanzar. Bien, entonces entramos ahorita a la otra condición, la investigación. Entonces, ¿acá qué nos corresponde? En el momento que mostré el tema de la normativa les decía de que en el caso del tecnológico nos daba dos opciones. Te quedas como IES o pasas a ser escuela. Las escuelas están obligadas a tener este componente de investigación, que es toda la condición básica 2. En nuestro caso, por fines propios o de momento, nosotros decidimos quedarnos como IES. ¿Quiere decir que no vamos a implementar? No, sí está en la visión más adelante, porque no es que nos prohíban, podemos hacer acciones. Pero ahorita, con los recursos que tenemos, con el avance que tenemos y el objetivo de licenciar, de pronto nos quedamos como IES. Más adelante no nos podemos mirar, sí podemos hacer la solicitud, pero ahorita el tecnológico, por ejemplo, está postulando para ser IES. En el caso del pedagógico, ¿tienen chance? No. Tienen sí o sí que implementar el tema de la investigación. Y en este caso hay puntos de que son un poquito flexibles porque se están adecuando porque es nuevo, pero de todas maneras ahorita vamos a revisar cada medio de verificación. Tiene un solo componente. En tecnológico se llama política de investigación y en la escuela desarrollo de investigación e innovación. ¿Qué comprende estos MBs? Vamos a revisar los del pedagógico. O sea, son similares porque en realidad acá dice política, plan y reglamento. Allá dice política, documento que regule. ¿Cuál es ese documento que regula? Reglamento, ¿cierto? Entonces ahí también pide reglamento, acto resolutivo de aprobación de ese reglamento, plan de implementación de un repositorio. Entonces, vamos en orden. Lo que pensamos, lo que queremos respecto a la investigación, dependiendo de nuestros recursos, ¿qué establecemos? Política. Esa es la política de investigación que tenemos que implementar primero. Ya hemos hecho para el PEI, hemos hecho nuestra evaluación, ¿cierto? Nuestro diagnóstico. Entonces, en base a eso, pensando también de que en esta parte nos obliga a tener docentes de que ya estén un poquito encaminados en el tema de investigación. El grado que nos pide es que sean magíster, los que van a dictar estos cursos. El director de la escuela tiene que ser doctor, ¿no? Entonces, teniendo esas condiciones, comenzamos a revisar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Porque en la política, ¿qué hago? La política yo me comprometo. La política es un documento auditable. ¿Por qué? Porque ahí yo he dicho, yo voy a hacer tal cosa y me comprometo con esto. No solamente con a veces la normativa legal, sino de repente vamos a hablar de un privado. Tengo recursos económicos, quiero ponerme una valla más alta y lo declaro. En mi política para mi público yo digo que voy a hacer de repente desarrollo de tecnología, prototipos y todo lo demás. Lo he declarado, te audito, ¿dónde está? Entonces, mucho cuidado cuando establecemos nuestras políticas porque son documentos en los que nosotros declaramos compromiso, por lo tanto se tiene que hacer. Luego dice, ya tenemos mi política, está el compromiso. Luego nos pide procedimientos, ¿no? Documentos que regulen.
Mi política ahora lo voy a llevar a un reglamento. ¿Cómo la voy a cumplir? He dicho que quiero desarrollar investigación. Ah, ya, ¿en dónde lo voy a hacer? ¿Qué ciclos? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los objetivos que van a alcanzar? ¿Cuáles son las competencias que van a desarrollar? Eso va a estar en el reglamento. Nos pide también un repositorio, así como cuando en las universidades hacen la tesis, ¿no es cierto? Y lo ponen en el repositorio igualito, porque como vamos a desarrollar investigación relacionada al programa de estudio, nos piden ya que tengamos un repositorio porque tenemos que garantizar la seguridad, la transparencia de ese documento, ¿cierto? De que no vaya a ser por ahí, de repente, por los derechos de autor, ¿no? Que tenemos que resguardar el conocimiento de los trabajos que están desarrollando nuestros estudiantes y docentes. La norma dice que la investigación la realiza el estudiante y el docente. Entonces el plan de implementación, en este caso plan todavía, no quiere decir de que ya tienen que tener algo funcionando. Y en el 26 que dice evidencia de la implementación de la política, ¿no? De que ustedes han elaborado su política y que la están comenzando a implementar. ¿Cómo? De repente le estoy dando difusión, he reunido a todos mis estudiantes y les he dicho, chicos, este es el cambio, la propuesta es esta, apuntamos a esto, necesitamos de su compromiso, la política se tiene que difundir. Y esta es una de las formas en las que ustedes pueden evidenciar de que ya están implementando o que están dando a conocer su política. Entonces, esos son los medios de verificación relacionados a la condición básica 2, investigación. Consultas, dudas. Esta está un poquito más complicada de implementar, ¿no? Necesita no solamente de repente, necesita recurso humano, ¿no? Porque tenemos que buscar docentes, necesitamos de recursos económicos, porque hay que implementar también temas de repositorio. Pero aquí una cosa, ¿no? Que ustedes tendrían que tener en cuenta. ¿Cómo pedimos el soporte o cómo pedimos el financiamiento? Es el momento quizás del licenciamiento para que ustedes puedan implementar sus redes, ¿no? De institutos pedagógicos, tecnológicos, y en suma, cuando ustedes ya están en el colectivo, puedan hacer una solicitud y puedan solicitar ese financiamiento, ¿no? Que se implemente de repente un solo repositorio, o que en todo caso a través de ese mismo proveedor se pueda tener los repositorios para los diferentes tecnológicos. En todo caso hay que tener ahí algunas alternativas para que podamos ver el financiamiento. Para ir cerrando esta de la condición básica 2, solamente lo último, lo chiquito de investigación. El objetivo de esta condición básica es que las escuelas comiencen a difundir, ¿no es cierto? Que fomentemos el tema de la investigación. Ahorita hay un panorama general en todo el tema de la reforma educativa que se mide no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y mundial con el tema de lo que vendrían a ser trabajos de investigación, ¿no? Con el hecho de que sea investigación no básica, sino investigación aplicada. Es decir, de que los chicos de lo que van en sus carreras, en sus programas de estudio, van aprendiendo de que puedan generar innovación, tecnología, desarrollar esta investigación. Entonces, este es el objetivo, la función esencial, ¿no? Fomentar la investigación relacionada al programa de estudio, así como desarrollar habilidades investigativas y desarrollar proyectos. Para poder obtener el título o cerrar la carrera, esa es otra de las opciones, ¿no es cierto? Desarrollar el proyecto. Entonces, nada mejor que poder desarrollarlo en función a la investigación. Aquí la comprensión del alcance, como les decía, de alguna manera, no, en el tecnológico no estamos ahorita desarrollando esa área, pero en todo caso hay una comprensión de un alcance que tenemos que cubrir, ¿no es cierto? Hay una área que hay que desarrollar, estamos hablando de personal que tenemos que tener especializado con maestría, que esté más o menos enfocado en el tema de investigación. Y ahora sí, empezamos con la condición básica 3. Que tiene que ver con el tema de la gestión académica y los programas de estudio. Sí. Sí, antes de pasar al punto número 3, estaba revisando, ¿no? Y bueno, estamos viendo esto del área de investigación e innovación y comprende varios requisitos fundamentales, como estaba viendo. ¿Cómo es ese espacio? ¿Va a quedar vacío o solamente se emiten unos documentos que podrían ir desarrollándose conforme ya va a ser el proceso de licenciamiento, o ustedes tienen que implementarlo durante estos 2 años en el área de investigación? Si somos pedagógico,
Ajá. Sí. Como instituto, como tecnológico. Como tecnológico está en miras de, pero va a ser en función a la gestión, pero no nos es obligatorio para tema de licenciamiento. No es obligatorio, no está considerado. Para nosotros ahorita no, salvo que nosotros vayamos a postular como Escuela de Educación Superior Tecnológica, ahí sí, pero nos estamos quedando como Instituto de Educación Superior. Entonces, solamente las escuelas están obligadas a, y en el caso de que entonces la escuela tenga que desarrollar investigación, sí tiene que llegar a establecer política, tiene que tener su plan de repositorio, tiene que desarrollarlo antes de que se presente al licenciamiento. Eso es todo, muchas gracias. Ahora, si ya se presentó al licenciamiento y no tenía estas condiciones y por ahí nos observan, en el proceso de licenciamiento, por ejemplo, de pedagógicos, les dan la opción de que no cumpliste, te visité y tienes este incumplimiento a la condición básica, vamos a decir, 2, 5 y 7. Entonces, acá están tus observaciones, tienes 10 días para que las levantes. 10 días, complicado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay? La otra opción, solicitar al Minedu un plan de cumplimiento. Y en el plan de cumplimiento hacemos una planificación de un año que ellos nos dan, en donde nosotros a través de las tareas, las actividades que vamos a desarrollar así minuciosamente, con el presupuesto y de dónde va a ser ese presupuesto, ingresamos otra vez al Minedu dentro de los 10 días para que nos apruebe ese plan. Esa es la otra opción, ¿no? Para terminar de cumplir las condiciones. Pero ojo de que entonces en ese año todavía no vamos a tener licenciamiento. Hay que implementarlo para luego volver a postular en cuanto terminemos, dentro de los 15 días posteriores a que se termine el año, hay que postular. Entonces ese es más o menos la ruta. Cuando no se cumplen las condiciones y ya tenemos algunas observadas en el tema de tecnología, de pedagógicos. Entonces avanzamos con la condición básica 3 y hablamos que esto tiene que ver ya, lo otro era gestión institucional, esto es gestión académica y programas de estudio. Entonces acá vamos a ver todo lo que es el plan, ¿no es cierto? El plan de los programas de estudio. ¿En qué consiste el tema de la gestión? Tenemos dos componentes en ambos, ¿no? Tenemos la gestión pedagógica de los programas de estudio y la pertinencia, ¿no? Una palabrita también que ahorita bastante la estamos usando, la pertinencia de los programas, y allá nos habla de la práctica profesional. ¿Qué novedades han tenido en esta parte? Más o menos de acuerdo a lo que han visto en la norma. Término nuevo, ¿no? Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿no? Entonces, ese ha sido también un dolor de cabeza para el tecnológico porque teníamos que adecuar. Uno, a ver, vamos abriendo los MBT de paso. Aquí tenemos todos estos. En los tecnológicos, los que están en rojito, no nos aplica el MB 16 y 17 por la modalidad, ¿no? Que es formación dual. Generalmente formación dual o alternancia lo manejan instituciones de que, por ejemplo, tienen convenios ya con empresas y se desarrollan las clases en la empresa y la empresa hace un convenio en donde dentro de mi personal como empresa yo te voy a facilitar a alguien que te va a controlar a tus chicos y los va a monitorear si realmente van a usar mis máquinas. Y eso todavía no tenemos, creo que en la región, al menos en Chachapoyas todavía no hay, ¿no? Entonces, esa sería de repente un objetivo, ¿no? Dentro de la visión, poder tener algún aliado de esa manera. Pero entonces, en el MB14, análisis del referente productivo, y desde acá ya comenzamos más o menos a hablar de la pertinencia. Nos dice la norma de que tenemos que trabajar nuestros programas de estudio, porque dentro del análisis que se ha hecho, porque esto es aparte, ¿no? Desde la política de educación, dentro del análisis se evalúa que los estudiantes salen a estar desempleados, ¿no? Y a veces el grado, dice la política, de que el grado de poder a veces es más alto de los universitarios que de los tecnológicos, ¿no? Porque el tecnológico a veces se emplea más rápido. Otra cosa que ve el tema ahí es el tema de los salarios, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que dice es que tenemos muchos profesionales que no están acorde a lo que el mercado pide. Entonces, ahí nace el término de pertinencia, ¿no? Evaluemos qué necesita el mercado para que nuestros programas oferten ese tipo de profesional. Entonces, análisis del referente productivo. En la región,
cuáles son las actividades económicamente que tienen más relevancia. ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién lo hace? ¿Nosotros lo hacemos? ¿Hacemos nuestro estudio de mercado? ¿Cómo creen de que se detecta esto? De alguna manera, por ahí ya se ha hecho, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos el CENOF, porque hay un catálogo ya de ciertos perfiles de profesionales que nos están dando. Pero aparte, no quiere decir que porque el CENOF tenga es de que aplique en todas las regiones. En algunas se aplica más y en otras no, de repente, ¿no? Por el tema de las actividades. Entonces, en este caso, en el gobierno regional, ellos han hecho un diagnóstico y han determinado cuáles son las actividades más relevantes para la región. Sería interesante que ustedes lo puedan de repente revisar. Entonces, en base a eso, por ejemplo, los 7 programas que tiene en este caso el tecnológico están acorde a las actividades relevantes. Enfermería, por ejemplo, ¿no? Mecatrónica también, entonces todas están dentro del catálogo y acorde a lo que el catálogo nos pide. Esa es otra cosa de que también nos sorprende, ¿no es cierto? Cuando revisamos el catálogo y todo lo que nos pide, no solamente en competencias, sino en recursos, básicamente. Entonces, ese es uno de los puntos que tenemos que revisar para ver hasta dónde cumplimos, ¿no? Qué requisitos mínimos en cuanto a lo que vendría a ser equipamiento tenemos, que lo vamos a ver luego en infraestructura. La propuesta pedagógica. Si ya tenemos nuestro referente, ¿no? ¿Cuáles van a ser los perfiles que vamos a presentar? Ya la propuesta va enfocada en lo que es el programa de estudio y qué competencias voy a desarrollar en ese programa. Entonces, hablamos ahí de competencias como también el tema de la empleabilidad, hay que acentuar ahí algunos cursos relacionados a estas competencias que nos pide cada uno de los perfiles, hay que cuadrar horas para que se puedan ver, entonces hacer todo el análisis del plan de estudio, acá también es otro reto para los docentes para que puedan ver cómo van a ser el tema de las horas y para que se pueda medir la competencia. ¿No? ¿Cómo vamos a medir en los chicos de que se alcanzó esa competencia que nos pide o la que estamos planteando en nuestro programa de estudio? Nos pasamos a la 18, pero ojo que ahí también dice ¿qué modalidad tienen ustedes? ¿Están trabajando con presencial al 100%? ¿Semipresencial? ¿O todo virtual? Presencial, ¿no es cierto? Entonces los entornos, los EVA, los entornos virtuales de aprendizaje. Si yo soy o tengo semipresencial o a distancia, entonces tengo que tener estos entornos virtuales sólidos, ¿no? Hay varios requisitos ahí, criterios que se tienen que cumplir, pero ya que no estamos en esa modalidad, igual la 19 sí es para presencial. Si se dan cuenta ahí dice, ¿no? Está marcadito en azul la MB19, guía de uso del entorno virtual. Entonces, en esto de la pandemia se ha desarrollado entornos virtuales, ¿no es cierto? Nos hemos visto por ahí con el Moodle, nos hemos visto con el Teams, nos hemos visto con varios, hemos tratado de pasar con el hecho de que esto sea funcional para los chicos. En algunos casos se han quedado ya implementados. La cosa es de que hay que demostrar su solidez para que de repente sea un recurso que aunque seamos presenciales, ahí podamos dejar lecturas, material de estudio, para que se pueda de repente considerar como un recurso adicional para que sea más interactivo con los estudiantes. Y la 20, que dice documento que garantice la gestión de ese EVA, como más o menos como el portal web, ¿no es cierto? Teníamos que garantizar de que no solamente va a funcionar este año, sino los 3 años, los 6 años y que vamos a poder renovarlo. Similar con este entorno virtual de aprendizaje. Tenemos que no solamente el chico lo conozca este año y que para el próximo año o el próximo ciclo nada más ya no existe, ¿no? Y reclaman y dicen, y mi trabajo y ya no hay, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos evitar. Los pedagógicos, aquí lo que habla es el proyecto curricular, ¿no? Que van básicamente viene a ser como la propuesta pedagógica, en donde se van a elaborar ahí también los planes de estudio. Es ahí un poco más detallado, como les decía, porque ahí nos pide implementación. Si se dan cuenta, pide sílabos, incluso evidencias de cómo se modificó, se actualizó o se elaboró el proyecto. Y allá se llama el CIA, ¿no? Que es el Sistema de Información Académica, que más o menos nosotros lo referenciamos como el Registra, ¿no? Entonces va a ser como su similar.
Entonces, esto dentro de lo que vendría a ser la primera condición. ¿Cuántas condiciones teníamos acá? En este 3. 2. Entonces vamos a la segunda y era la pertinencia, que ya más o menos venimos hablando, ¿no? Que ese programa se justifique, que realmente, y eso dónde lo vamos a ver, y luego se van a encontrar con que es un poco difícil, incluso por más que haya estudio, cuando queremos colocarlos para las experiencias formativas, cuando no podemos alcanzar los convenios, o porque hay que garantizar, si tenemos 40 estudiantes, que los 40 puedan realizar sus experiencias, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando a veces también es todo un reto poder ubicarlos o realizar ese convenio con las instituciones, ya sea público o privadas. Y ahí ya pues que tiene 3 condiciones, ¿no? Que ahí habla de un convenio interinstitucional que hace la institución, y también habla de un convenio, vamos a decirlo, pero es suscrito por el estudiante. O sea, hay un marco que hace el pedagógico con un colegio, y luego yo como ya estudiante voy a ese colegio y termino pero con mi nombre. No sé si se entiende la figura. ¿Sí? ¿Queda claro? Eso se refiere a esos 2 puntos. Y el tercero, que bueno, eso es para nuevas escuelas, ¿no? Un plan de cómo piensa hacer sus convenios. Entonces, hasta ahí el tema de la gestión. Parecería corto, pero en realidad cuando queremos armar el plan, ¿no? El plan de estudios es un trabajo bien elaborado que tiene que ser de equipo de los docentes, para que se puedan sobre todo cumplir con las competencias y con los requisitos del CENOF. Entonces, acá ¿qué buscamos? Que tengamos programas de estudios actualizados, ¿no? De que no sea un programa de que no está acorde a las necesidades del mercado. Buscamos la mejora, concretar nuestra propuesta pedagógica, que acuérdense viene desde el PEI, ¿no? Entonces tiene que estar alineado. Desarrollar las experiencias, ¿no? Lo que se busca acá es de que esas competencias que tanto busca el mercado, en estas experiencias nuestro estudiante ya las venga desarrollando, y que pues cumpla con una formación integral. Y el tema de integral se va a ver en todo, ¿no? Aquí con competencias, cuando hablamos de servicios complementarios en la última condición, también habla de formación integral. ¿Por qué? Porque buscamos de que este estudiante al menos tenga la tranquilidad, ¿no? Que tenga un tópico, que tenga de repente actividades recreativas, que tenga un soporte emocional, vocacional con el departamento psicopedagógico. Entonces todo eso hace la formación integral. Las lecciones aprendidas para nosotros en esta parte, ¿no? Las relaciones con los sectores productivos, ¿no? Son 7 programas, tenemos que tener vínculo con todos, y ahí la importancia de repente de la participación siempre en los diferentes eventos que puedan realizar las organizaciones, ya sea públicas o privadas, ¿no? Estar siempre presente para que pues, se puedan desarrollar estos convenios, para que se puedan desarrollar las alianzas, para que se logre la experiencia formativa. Y un permanente aprendizaje, ¿no? La actualización de los planes, la adecuación de formatos, porque acá no solamente el plan de estudio es para evaluar al estudiante, ¿no? Para darle condiciones al estudiante, sino también para que ustedes, como docentes, puedan demostrar de que trabajan a tiempo, ¿no? Con sus fichas docentes, con de repente la planificación de sus actividades, y ahí se va a ir viendo la evaluación del desempeño docente, ¿no? Que también parte desde acá. Claro, hasta ahí. Ha sido pesado el break, ha estado así bien llenito, los veo dormidos ya por ahí algunos. La próxima agua, nomás, ya no era el pan. Ya, entonces, todo claro, la condición 3. Nos vamos a la 4. Esta es otro dolor de cabeza, porque tenemos a veces infraestructura antigua, ¿no es cierto? Y nos pide infraestructura y recursos para el aprendizaje. Entonces, tenemos acá 4 componentes, allá 2. Hablamos infraestructura física, es decir, todo lo que son ambientes, ¿no? De que tenga accesibilidad. Y esta accesibilidad nos lleva a pensar a personas o estudiantes que tengan cierto tipo de discapacidad, de repente use una silla de ruedas, habla también de adultos mayores, embarazadas, ¿no? Entonces todas estas consideraciones o estos espacios hay que pensarlos para todos, no solamente estudiantes, pueden también ser docentes o pueden ser usuarios.
¿no? Entonces, por eso, desde la puerta principal nos piden cuál es el acceso para que cumpla con estas condiciones. Entonces, desde ahí nos ha tocado hacer rampa en el tecnológico. Ahora acá también no es un solo nivel, ¿no es cierto? Nos ha tocado hacer rampas por varios lados, seguramente en el recorrido lo van a ver. Y ahora no es solamente con que, yo pongo y establezco mi pendiente, ¿no es cierto? Hay una fórmula para poder establecer esa pendiente, porque esto de infraestructura está relacionado con temas del Código Civil de Edificaciones, y entonces hay que cumplir con toda esa normativa de infraestructura. Entonces, ahí es un reto, ¿no? Económico también, porque hay que hacer algunas modificaciones. Nos piden temas, cuando nos hicieron una visita, nos enseñaron, ¿cómo vamos a evaluar? Empezamos la mirada desde el piso, que no tenga grietas, que no tenga de repente por ahí algún tipo de losa que esté rota, entonces tiene que estar bien nivelado. Luego vamos subiendo, el zócalo, está bien, está pintado, no se está desprendiendo, no está roto, subimos, ¿no? En las paredes hay fisuras, luego seguimos subiendo, en el techo todas las luminarias funcionan, ¿no? Entonces, la iluminación es adecuada, tienes iluminación artificial y tienes iluminación natural. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. Una preguntita. Ojo que yo no soy del ministerio, que eso fue mi primera condición. Está bien, las preguntas es importantes, pero siempre con la condición, no es del ministerio ni tampoco vamos a ver presupuestos acá. Sí vamos a ver algunas condiciones que después de la ponencia nos vamos a ir a una visita en nuestro laboratorio, a ver cómo nosotros nos hemos adecuado con lo que tenemos, ¿ya? Primeramente, buenos días a todos, gracias, muy importante contarle. Una consultita que quisiera, me están hablando de las rampas. Ahora es bien claro, la discapacidad no puede llegar a cualquiera, no solamente el que nació. Exacto. Mi pregunta concreta, ¿qué se hace para irse al segundo piso? Buen punto ahí. Entonces, la alternativa que nos dan es pones tu ascensor o tu plataforma y la otra es, como es un recurso caro, ¿no? Que por ejemplo nosotros no hemos podido implementar. Entonces, ¿en dónde consideramos? Hay que considerar mínimo de todos los programas que haya una aula en el primer piso. Hay que considerar que los laboratorios también sean en el primer piso. Entonces, en el segundo piso podríamos tener oficinas administrativas, pero mi estudiante también puede irse a la oficina administrativa, ¿no? Sí, pero en este caso yo puedo pedirle a la secretaria o al docente, baja y atiéndelo, ¿no? Entonces es él que se desplaza. Esa es una de las alternativas para poder hacer accesos segundo, tercer piso de repente, pero tener esa consideración, ¿no? De que mínimo un aula. Entonces, si en esa aula ya de ese programa llegó un chico que se accidentó y está usando 1 mes, 3 meses silla de ruedas, entonces ¿qué hacemos? Rotamos las aulas y se queda el aula con este estudiante en el primero y se mantienen clases en el segundo, ¿no? Entonces esa es más o menos la lógica que nos dice el ministerio en cuanto a lo que es accesibilidad a los segundos niveles. Acá hay otra pregunta, y luego de esta pregunta rogaría Judith de que avancemos para entender y luego va la pregunta, porque no va a ir absorbiendo las condiciones. Muchas gracias. Buenos días, señorita. En el tema de lo que es infraestructura, va relacionado con el tema del Reglamento Nacional de Edificaciones. Eso lo quería consultar, porque en el reglamento, por ejemplo, nos dice el tema de rampas, no debe ser construida mayor a 15%, que si es menor, mucho mejor, ¿no? Algunos evaluadores de procesos, en este caso de expedientes técnicos, por ejemplo, solamente requieren hasta el 12% en rampas. Ahora, el tema de iluminación en ventanas, ese es otro asunto también, para que no acceda mucho la luz, o en el caso de laboratorios donde debe existir materiales de vidrio que están expuestos para el tema de contaminación y certificación que podría pasar más adelante. Eso quería consultar. Sí,
Sí trabaja con el Reglamento Nacional de Edificaciones, es más, hay una sección específica para lo que vendrían a ser centros educativos, ¿no? Entonces se tiene que cumplir con esa normativa y también se tiene que revisar que esté actualizada o no, porque por ejemplo a nosotros nos ha pasado de que tenemos cierto porcentaje con una normativa y ahorita ha habido una actualización, ¿no? Entonces esas cosas también hay que preverlas, ¿no? Y es muy importante, a veces decimos el tema de la pendiente. Como lección aprendida me voy a adelantar, por ejemplo, nos tocó de que hay una que está con bastante pendiente, entonces había que bajarla. ¿Por qué? Porque la rampa sirve para que la persona que está usando la silla de ruedas pueda desplazarse por ahí, pero de manera individual. O sea, no es de que yo te voy a empujar, ¿no? Podríamos hacerlo, no hay este inconveniente, pero lo que no queremos es limitar a esta persona, entonces que solo vaya subiendo, y cuando hay mucha pendiente no se puede, si no pregúntenle al ingeniero que le han hecho subir por la... Ahí quisiera un poquito también, ya que estás tocando el tema, nosotros tenemos una rampa, los que nos visitan, al salir a la derecha, una rampa grande, muy grande. Y para mí fue molestoso de que me digan que no cumple esa rampa. Inclusive ahí me dice, pregúntale, porque cuando nos hacían primeras visitas virtuales, yo agarré una silla de ruedas y me pasé y subí la rampa, ¿no? Subí solo. Porque hay una cosa que hay que tener presente. A veces es una cuestión, a veces hasta ilógica lo que nos piden. Pero así está establecido la norma. Entonces la que viene ya físicamente a vernos me dijo, pero así está establecido, no te van a pasar. Pero es que es lo que va a subir una persona sola, alguien lo va a acompañar. No, tiene que ser sola. Entonces está con el reglamento, y en las visitas, que tienen oportunidad de ahorita que lo vamos a pasar por los laboratorios, ahí va a hacer las preguntas y lo van a ver cómo lo hemos absuelto nosotros, ¿no? Gracias. Entonces, como veíamos, son 4 componentes, ¿no es cierto? Infraestructura, lo que les venía diciendo, físico. Luego viene el tema de ambientes ya, como lugar de aprendizaje, equipamiento y recursos. Luego vienen recursos bibliográficos y los servicios básicos, como telefonía, internet, agua, ¿no? Entonces, vamos viendo en cada uno de los MBs. Solamente del primero, por ejemplo, nos piden, en este caso dice, información sobre la disponibilidad y operatividad de la infraestructura, ¿no? Entonces, en este caso, ahí podemos verlo así, pero nos piden, por ejemplo, esta investigación que hace la municipalidad para darnos el ITSE, de que cumplamos con toda la normatividad a nivel eléctrico, ¿no? También el tema de luces de emergencia, extinguidores. Entonces, incluso la partida registral, aquí la disponibilidad del espacio hay que garantizarla primero con eso, con la titularidad del espacio en donde está el predio exacto, donde se está instalando el instituto. Y si es que en caso, por ejemplo, sería un privado y alquila el local, tiene que ser un contrato mínimo de 6 años, ¿no? Entonces hay que garantizar de que vamos a tener la disponibilidad, por eso dice física, ¿no? Contenga información sobre la disponibilidad de la sede administrativa y sus oficinas de enlace, en el caso que de repente tengamos otro tipo de... que el espacio no lo estemos compartiendo, ¿no? Ese es otro aspecto importante también. Si lo compartimos, hay que demostrar, por ejemplo, con otro centro educativo, de que no compartimos los horarios, o sea, yo en la mañana y tú en la tarde, o si es que vamos a compartir de que haya, vamos a imaginarnos, ¿no? Que el San Juan esté aquí al pegado, pero sin embargo somos de manera independiente, ¿no? Algo así. Entonces, en este aspecto hay que evidenciar muchas cosas, ¿no? Desde papeles de SUNAT, titularidad, incluso el certificado del número del domicilio que nos da la municipalidad. Entonces hay varios criterios de verificación. En los pedagógicos, si se dan cuenta, es similar, aquí como que no está tan detallado, pero cuando vamos al criterio se encuentra, y allá pasa al contrario, ¿no? Te dice uno por uno, todos los documentos que hay que ir complementando. En el segundo componente, que ya son ambientes, entonces dice acá, operatividad del ambiente, equipamiento para el aprendizaje. Ahí vamos a hablar desde la puerta, hacia dónde se abre, hacia adentro o hacia afuera, hacia dónde se tiene que abrir. Tiene que abrir hacia afuera, tiene que tener ¿cuánto de ancho? Mínimo 1 metro, ¿no es cierto? Y del marco interno al interno. Luego, ¿qué más? Ingresamos lo que les decía, ¿no? La iluminación, luego el mobiliario, ¿cómo son tus carpetas? ¿No?
¿Qué espacio ocupas? Y ojo aquí, importante porque se vincula con la matrícula. ¿A cuántos estás matriculando y a cuántos estudiantes estás poniendo en un aula? ¿Dónde está tu aforo? El aforo también sale por fórmula. Entonces, si yo tengo carpetas, tengo que considerar mi espacio para mi estudiante de 60 centímetros. Espacios de 90 entre fila y fila. Recorridos internos de 90 centímetros y externos de 1,20 m. Entonces, aquí hay todo un tema de que hay que revisar para que se pueda cumplir. ¿Y qué pasa cuando tengo de repente más estudiantes, ¿no? Matriculo 40 o mi aforo es para 40 y tengo 45, tengo 48, porque los otros jalaron y tengo que aceptarlos, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos recomiendan abrir 2 aulas y repartirlos, y ahí viene otro problema, el docente, ¿no es cierto? Entonces hay que evaluar, y si es que nuestras proyecciones no calzan con nuestros aforos, hay que reducir los números de matrícula. Eso es lo que nos recomienda la norma. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Todo eso va relacionado al tema entonces de infraestructura. Lo que les decía ahora, si hablamos de repente de instrumentos, equipamiento, también hay que tener en cuenta si vamos a tener una mesa de laboratorio, cuántos van a trabajar y cuántos instrumentos tengo que tener, ¿no? Porque no va a ser de que con un solo, por ejemplo, microscopio, estemos trabajando 10 y solamente uno hace uso de, ¿no? Entonces hay que tener cierta proporción. Eso aquí, en todo lo que son infraestructura, hay varios detalles que hay que tener en cuenta. En el 3, ¿no? Para tecnológicos nos pide, no es que para pedagógicos no pida recursos bibliográficos, lo pide pero en otra MB, en otro componente. En este caso, aquí, tienes biblioteca física, igual, tu aforo. Tus libros, ¿están relacionados a tus programas de estudio o son libros de repente de colegio? ¿No? Tienen que ir acorde al programa de estudio. Disponibilidad, hay un libro para 40 estudiantes. No puede ser, ¿no es cierto? Tenemos que garantizar la disponibilidad para, no es que tampoco tenga que tener un alumno cada libro, no, tampoco, pero sí hay que buscar la proporción. O el otro recurso que te dice, ¿no? Que hoy en día se usa mucho, que es la biblioteca virtual, que nos da más facilidad para poder actualizar el libro dependiendo del contrato que se haga con el servidor. Servicios básicos, bueno, aquí no sé qué tan difícil que sea implementar, creo que ya todos cumplimos. Agua, tenemos que tener los recibos de agua, de los medidores, el suministro tiene que estar el nombre tecnológico o el pedagógico, telefonía fija, luz, internet, ¿no? Entonces eso es lo que nos pide, y del internet también hay que tener el contrato. Entonces eso como tema de infraestructura. En resumen, ¿qué buscamos acá con esta condición? Ya hemos visto la primera condición, gestión, vamos a hacer un repaso rapidito. La segunda condición, investigación, queremos promover la investigación. Tercera, infraestructura. No. Tercera, plan de estudio, la propuesta pedagógica. En la primera, nos demostramos como organización nuestra gestión. En la tercera, ¿qué enseñamos? Realmente ahí está nuestra propuesta de calidad educativa, ¿no? Entonces se suma la primera con la tercera, la segunda le da más puntos porque es investigación, y esta cuarta como que la garantiza, porque es como cuando a veces un trabajador, ¿no? Vamos a imaginarnos un trabajador que no tiene las condiciones, está que a 35 40 grados y no tiene una ventana, no tiene un ventilador, ¿trabajará cómodo? No, ¿no es cierto? Entonces, con la infraestructura buscamos algo similar para el estudiante, ¿no? Que tenga las facilidades, y dice de seguridad, accesibilidad y habitabilidad. Esas son las que tenemos que garantizar para brindar un servicio educativo. Y asegurar la disponibilidad de infraestructura, esto más enfocado en el sentido de que sea propio, de que sea seguro, ¿no? Lecciones aprendidas, adaptación, acá, para todos. No, esta es mi oficina, no, te tienes que ir porque esta es más grande y hay que hacer aula, ¿no? Entonces nos ha tocado transformarnos, mudarnos, oficinas administrativas del primero, no, ahora se van al segundo, porque tenemos que garantizar accesibilidad. Aforos, no, acá entran más, allá entran menos, entonces hay que cambiar programas.
¿no? Entonces, pero esta siempre ha sido mi aula. No, ahora ya no es tu aula. Entonces, estas cosas se ha tenido que aprender, se ha tenido que cambiar, ¿no? Nos hemos tenido que adecuar aquí en el instituto. Comprensión de la normativa. ¿Por qué? Porque la norma lo dice, ¿no? Lo que decía el ingeniero, la norma dice que la rampa es así, que el aforo es así, que la ventilación es así. Por ahí también nos mencionaba el tema de la luz, ¿no? Sí, tenemos bastante iluminación. Ya, tampoco es bueno tener mucha iluminación, hay que ponerle cortina, porque a veces cuando ponemos el proyector no se ve y hay que cerrar. Entonces hay que adecuarnos, hay que ir implementando recursos de que de lo que tenemos podamos irlo transformando para que cumplamos con la norma. Eso con la condición 4. La 5, disponibilidad personal, directivo, jerárquico y docentes, ¿no? En este caso hablamos de un tema ya de competencias. Hablamos un poco de personal en la condición 1, pero básicamente era por el hecho de que es directivo de gestión. En este caso vamos a hablar, hay 2 componentes en cada uno y los medios de verificación también son 1-1. Miren, si se dan cuenta, en el pedagógico ya vamos en el 54, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pide siempre acto resolutivo, aprobación, esas cosas, ¿no? Documentos. Entonces acá el director, la cabeza, ¿no es cierto?, que cumpla con lo previsto en el artículo 31. Y ahí está para el pedagógico y tecnológico, ¿no? Cada una de las características, cuál es el perfil que tiene que tener, los estudios, que se tienen que jalar al MPP y se tienen que jalar también al RI. Entonces, acuérdense, articulación, coherencia, ¿no? Disponibilidad, entonces, en este aspecto ya docentes. El otro era el director, en este caso es docente. Idóneo y suficiente, dice. Suficiente. ¿Cuánto nos dice la norma? Obligatorio. Más de que tiene que cumplir la jornada completa. ¿Cuánto por ciento? 40 horas. Mínimo 20%. Ya, a ver, vamos avanzando. Personal docente idóneo, en el 32 nos dice la proyección, ¿no es cierto? Tiene que tener, dice, como mínimo formación académica, un grado, un título, experiencia laboral vinculada al programa de estudios, ¿no? Lo otro, docente que contenga información sobre el personal jerárquico igual, y en el caso, la final es la propuesta de actualización. En este caso, en el tecnológico pide un plan de capacitación docente, ¿no? De que hay que elaborarlo, y también en este caso hay que tener bastante, con todo lo que dice el plan, si ya terminaron con mi matriz, ahí todo lo que dice el plan está resaltado en otro color, porque todos esos planes se tienen que jalar al PAC, porque si voy a tener un plan, voy a necesitar implementarlo, y voy a necesitar recursos, y lo tengo que considerar en mi presupuesto anual. Entonces, todos los que son planes van a formar parte del PAC para que nos den los recursos para que esto se pueda implementar. En resumen, esta condición 5 nos dice que buscamos que tengamos docentes. No puede haber una ola que diga, o que los chicos estén ahí, no tenemos docente, ¿no? Se da, a veces se da, ¿no es cierto? Pero de repente por un tema de salud o X, pero no es que porque falta de contrato, no debería ser. Eso es lo que busca esta condición. Idóneo con las competencias, ¿no? Entonces, de que hayamos evaluado ese perfil, hayamos en el momento de la contratación del docente, ¿no? Y a recordar acá que los docentes que van a hacer investigación tienen que tener ese grado, ¿no es cierto? Grado de magíster. Aquí, lecciones aprendidas, creo que todos, ¿no? Sabemos de que el docente tiene que estar actualizado, capacitado, tiene que estar alineado a su programa, tiene que pensar en seguir formándose, ¿no? Porque ya la ley ya no nos deja con que, yo tengo mi título. No, hoy en día, creo que ayer vieron inteligencia artificial y todas las cosas que están saliendo, entonces hay que capacitarse. El docente no solamente llega y dicta la clase como yo estoy haciendo hoy día acá, sino es facilitador. Los estudiantes tienen que desarrollar las competencias, y mientras estén sentados y no hablen, no hay competencia que se desarrolle. Por eso también de implementar las experiencias formativas y que sea el centro del aprendizaje, ¿no? Finalmente la 6, todavía nos falta una más. La 6, previsión económica y financiera. Entonces, aquí en el tema de los privados es toda una evaluación de dónde salen los fondos, cuáles son tus estados financieros, demuéstrame tu capacidad de los 3 años, tu balance, tus ingresos, ¿no? En el privado, de repente, con un tema contable se subsana.
En los públicos tenemos que estar alineados a lo que es el presupuesto, ¿no?, que nos brindan. Y entonces hay que tener nuestro presupuesto al día, alineado a nuestros planes, nuestro plan de mantenimiento de la institución, los recursos para que funcionen los programas de estudios, cuánto ingresa, cuánto sale, los fondos directamente recaudados, ¿no? Entonces hay que tener mejor para esos fondos directamente recaudados un presupuesto aparte. Hay que tener en cuenta que de ese presupuesto no se puede pagar personal, tengan en cuenta eso, de ahí no se puede pagar personal, está prohibido por ley. ¿Qué más? Nos pide el plan de crecimiento institucional. Bueno, no para todos, eso depende de cómo esté funcionando la institución. La cosa es que acá tenemos que demostrar básicamente en números que todo lo que ingresa se está usando adecuadamente, ¿cierto? Es un tema básicamente contable. Acá hay que garantizar la disponibilidad, eso es importante, ¿no es cierto? ¿Para qué hacemos un presupuesto? El sueldo, nuestro sueldo. Hay que pagar colegio, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar el internet. Encima, ¿qué más hay que hacer? Pasajes, comida, tiene que cubrir, ¿no es cierto? Nuestro sueldo tiene que cubrir el mes, igualito acá. Entonces, ese presupuesto que nos dan, ¿en qué lo estamos asignando? ¿Está asignado para todos los programas? Ahora, porque tengo 7 programas, entonces mi presupuesto lo divido entre 7. No, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos asistencia administrativa en nuestro caso, que requiere menos recursos, o porque ya tiene recursos que se han comprado y se van usando. Mientras que de repente mecatrónica necesita más insumos por el tema de la práctica, laboratorio, APSI, ¿no?, que necesita de repente alguna actualización de un programa, un software. Entonces hay que dar la proporcionalidad de acuerdo al programa, el programa de estudio. Aquí, lecciones aprendidas, seguimiento y proyección. Esto es importante también, la proyección. ¿Cómo han sido mis recursos directamente recaudados, no? Estoy creciendo, ¿cuántos de repente matriculados he tenido? ¿Han ingresado todos? ¿Cuántos han postulado? ¿Puedo de repente, incluso mi proyección, si es que ya estoy sólido, ¿podría de repente implementar un nuevo programa? Acuérdense, con pertinencia. ¿Me dan mi presupuesto? Entonces la proyección tiene que ir en base a los números y en la evaluación anterior, no solamente de mi último año, porque imagínense COVID, ¿cómo estaríamos, no es cierto? Entonces hay que hacer la evaluación, si es posible, de los 3 últimos años para ver cómo va nuestra curva de crecimiento o de decrecimiento, para ver qué vamos a hacer para crecer, ¿no? Si no, nos vamos a quedar sin alumnos. Entonces, todo eso ve la previsión económica y financiera. Y las 7, que vendrían a ser los servicios educacionales complementarios básicos, dice también. Entonces, estos también hay que cumplirlos. Como les decía, con esto se completa la formación integral que como instituciones estamos brindando o estamos buscando brindar al estudiante para garantizar la calidad educativa. ¿Qué tenemos acá? Nos piden, ¿no? Tópico. En algunos casos dice servicio médico, eso dependerá de qué tan grande y qué tantos recursos tenga el instituto. Puedo poner un médico si no me pide un tópico, como una enfermera. Tiene que cubrir el tiempo completo de los turnos. Tengo turno mañana, tarde y noche, los 3 turnos tienen que funcionar el tópico. Nos pide también el servicio psicopedagógico. En este caso, si va a ser psicopedagógico, tiene que ser psicólogo. Si no cuento con psicólogo, lo podemos reemplazar por orientación vocacional, ¿no? Esto depende mucho también cómo hayan hecho sus contratos en el Nexus. Podemos evaluar, ¿no?, qué tenemos ahí para ver cómo, porque luego hay que tener nuestras resoluciones o en todo caso el contrato también con ese puesto al que estoy contratando. Eso hay que tener cuidado. Y esto también se vincula con el MPP, porque estas funciones hay que detallarlas en el manual de perfil de puestos. Entonces, nuevamente, vinculación. ¿Se dan cuenta? Todo está como que relacionado. ¿Qué más nos piden acá? Servicios, aquí habían 2 componentes. El de servicios complementarios y el otro que es súper importante, que les decía, ¿no?, antes de que yo empiece la charla del ministerio, el tema laboral. Intermediación laboral y seguimiento de egresados. Esto ya es diferente a la experiencia formativa. La experiencia formativa la vas a hacer a lo largo del programa. La inserción laboral
es cómo le voy a facilitar a mi egresado que se pueda enganchar en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces por eso dice, seguimiento a tus egresados. Ten tu base de datos. En este caso hay que tener un plan de seguimiento. Un plan de seguimiento a los egresados, no están detallados acá. Pero hay que elaborar nuestro plan, ver para ellos también cómo les vamos a dar seguimiento, porque una vez que se van es difícil, ¿no es cierto? Pero nos dejarán sus datos, habrá que ver actividades de repente de reencuentros para que hagan ellos entre ellos el famoso networking o nos puedan dar datos y nosotros podamos seguir monitoreándonos y así realmente también evaluar el impacto que está causando la institución en el impacto en el tema laboral, ¿no es cierto? En el movimiento que estamos buscando o en el fomento de la economía de la localidad. Entonces, hasta ahí están las 7. Sí llegamos a terminar. Promover el bienestar integral. Ese es el fin de esta condición básica 7 con la que estamos cerrando, para que ya sea toda la manzana completa, ¿cierto? Entonces ya teníamos gestión, teníamos investigación, tenemos la propuesta pedagógica, tenemos infraestructura, que decía que la necesitamos. ¿Qué más tenemos? El docente, que es importantísimo para que de verdad ya tenemos todo, pero nuestro docente no es idóneo. Entonces, ¿cómo vamos? Entonces, ahí están todos los recursos que se ha hecho una evaluación, que el Ministerio ha hecho una evaluación bastante detallada para quedarse con 7 condiciones para que nosotros podamos implementarlas, ¿no? Parecen a veces demasiado requisito, pero como se dan cuenta, si buscamos realmente brindar el servicio de calidad, se evidencia, creo, de que es necesario, ¿no? La cosa es de ir adecuándonos de poco a poco. Y que también ellos de alguna manera nos brinden cierta facilidad. Yo me imagino que en su cabeza lo primero que está pasando son los números, ¿no? Los números de cómo se va a hacer esto, porque hay una inversión. Bien, no sé si hay más preguntas. Lo cerramos acá. De mi parte, entonces, muchísimas gracias. Buenos días, gracias. Según la 3512, cuando en el caso de docentes de empleabilidad, en las condiciones básicas no pide un porcentaje de docentes que estén en la carrera pública, ¿no? Pero no sé si ha cambiado y la nueva directiva dice que debería haber un porcentaje de docentes que estén en la carrera pública, porque hay institutos que tienen puros nombrados, puros contratados, perdón. Esa duda, ¿no? Y otro de los laboratorios. ¿Todos los programas siempre tienen sus laboratorios o de acuerdo? De acuerdo al programa. De acuerdo al programa, porque aquí también decía acá lo que se dice tópico, pero acá es enfermería. Ay, no, pero eso ahí sí, ahí sí, claro. En el caso, por ejemplo, de profesor agropecuaria, obligatoriamente tiene que tener laboratorios, sí. O quizás no, algo. Sí, eso, a ver, el tema de las áreas de aprendizaje que deberían hacer los laboratorios están relacionados a tu propuesta. O sea, ¿qué dice tu programa de estudio, ¿no? O sea, o tu plan de estudio? Si ahí tu unidad, tu módulo dice, ¿no?, que vas a tener que desarrollar ciertas actividades, por ejemplo, de repente desarrollo de, ¿cómo dices el profesor Castro, si me ayuda? Botánica, ¿no? Entonces ahí hay que tener nuestro laboratorio con los microscopios para ver el tema de los vegetales, ¿no? Después las áreas, no sé, de repente no necesitamos hectáreas, pero sí hay que tener pequeñas parcelas en donde se va a ver cómo se desarrolla el crecimiento de la planta y cosas por el estilo. Y luego lo otro, el tópico, no hay que confundir, el tópico es institucional, no es de un programa, sino es un servicio que brinda el instituto para todos los estudiantes. No lo confundamos con temas de enfermería, laboratorio, ¿no? Ellos tienen sus propios laboratorios, pueden ser de uso multifuncional, pero tienen sus propios laboratorios. Sí, vamos a ir ahorita por el laboratorio, luego vamos a pasar por los laboratorios de agropecuaria, vamos a pasar por ahí, ¿ya? Sí, miren, vamos a ir por ahí conversando, la olla no nos va a dejar. Como decías tú, acá hemos implementado los laboratorios de agropecuaria, por ejemplo, no lo teníamos, solo teníamos en la granja, teníamos la crianza, ahora ya tenemos los laboratorios, y eso hemos hecho acá. Acá tenemos 2 laboratorios, uno para pecuario y otro para la parte agrícola. Para cerrar lo que se elige, hay en la página web, ahí están los estándares mínimos del equipamiento que tiene que tener cada programa. Entonces sería bueno revisarlo para ver ahí referente a laboratorios y todo eso. Respecto a lo que me
preguntaba de docentes, son 20% a tiempo completo. No a tiempo completo, no habla si ese es el nombrado o contratado, pero 20% que cumpla sus 40 horas. Acá en Amazonas tenemos todos a tiempo completo, así que no hay problema de eso. Contratados sí. Bueno, entonces me siguen, por favor, porque vamos a ir por... Muchas gracias. Okay. Estamos bien. Vamos a ver, ahorita, antes de terminar, por favor nos sentamos unos 3 minutos. Uno, tenemos acá un agradecimiento de un estudiante. ¿Quién es Joey? Acá, por favor, acá tenemos de Samajaín, de Samajaín de Chiriaco, de nuestro distrito de Imasa, provincia de Bagua. Nos quiere dar sus palabras finales. Y luego que hable, yo voy a pedir una cosa que pedí en el segundo congreso. No hicimos ya clausura. La vez pasada sí algo más protocolar. En el primer congreso, bueno, justo el profesor Cova, quedamos de que el segundo congreso se haga en Urcuama. No se hizo, y quedamos en otro lugar el tercer congreso y lo seguimos realizando. Yo quisiera que este año lo descentralicemos. Acá tenemos algunos directores, a ver si nos comprometemos. El apoyo del Perú-Japón para desarrollarlo está al 100%, nosotros lo apoyamos. Pero hagamos el próximo año el otro congreso, de repente en otra provincia, ¿ya? Luego de finalizado esto, ok. Esperamos sus propuestas. Hola, buenas tardes. Lo que me acaba de decir es que yo voy a despedirme con el idioma wahoo. Ayú, allí me acompañan un imán cuedo, voy a ver tamani con ánimo, partió a un diario de Tamajaino de Chichampuri con imagen, un chicha con imagen, no, era compañía, puede ser Bactari y un imán con ánimo, era con una sesión allá en el caso. Ato un imán cuedo, doctor, Tikish Pamu Aido, Batat Bonum de Cas Ihu, un imán, Kuki no. Una mentalidad y abajo de Sham, y la batalla de Sham, y de Sham, y va a comunicar no. Hay solución a la común, y papión, Zamahino, un mayan, chichapono, bisa capachica o cosa. Es el número de Zacupan, muy director, muy Instituto Japón, Tabanunu, Chicha Maputos, Badununa, Shema, Zacupan, Tikish Instituto Edo, Konaman, y Mexichana, Bazar Nasham, y Zacupan, con Sintaje. No curte mexe, está com começa, né? Você gosta? Muchas gracias. Un resumen en castellano. Buenas tardes con todos los profesionales que están presentes, doctores y otros profesionales que todavía no conozco muy bien, pero yo estoy totalmente alegre, emocionado por pertenecer o participar en este Instituto Perú-Japón, con mi director de Zamajay, con mis docentes de Zamajay y otros docentes profesionales que estoy viendo. Nunca pensé llegar acá, pero eso es lo que nos gusta, lo que nos va a formar profesionalmente, como estudiantemente, porque eso es lo que el Perú quiere. El Perú quiere que ya sea un profesional universitario o un profesional técnico, que debe ser un profesional competitivo, ¿no? Aunque ya sea estudiante, ahí es donde nosotros vamos a crecer como una semilla. Una semilla es cuando tú lo siembras y reproduce poco a poco hasta donde se forma una planta. Algo similar a nosotros también nos está quedando en nuestro mente y profesionalmente. Y de esa manera también vamos a transmitir este pequeño conocimiento que ustedes nos están brindando a nuestras promociones y a los demás que no existen. Muchísimas gracias por todo. Bien, muchas gracias. A ver, acá tenemos a los directores. A ver, en Unidas, pues el uso de la palabra a nuestro director de Rodríguez de Mendoza. Buenas tardes, colegas. Amigo Mario, felicitarte por este brillante congreso. Brillante expositora, realmente nos has dejado en una reflexión total. Yo creo que la vida está llena de retos y queremos asumir la responsabilidad del próximo congreso que sea el Instituto Superior Tecnológico Público Rodríguez de Mendoza. Por dos razones fundamentales. Esto he estado conversando ya con mi equipo porque no es una decisión personal y a ellos les gustan los retos. Va a haber novedades y obviamente con el compromiso que tengamos a la experta en esto del licenciamiento porque nos ha puesto
nada más nerviosos en estas condiciones. Realmente estamos en un reto. Y comprometerles, estaba conversando con la directora también, para poner la fecha y que puedan participar. Y a los demás directores no sé cómo les daremos, pero tienen que estar ahí en la comisión. Agradecerles a todos ustedes, gracias una vez Mario por parte del Tecnológico Rodríguez de Mendoza. Ahora, haber escuchado al amigo el idioma, ¿cómo se llama? Abajú, voy a hablarles en quechua que también es mi producción nativa. Aliyachu Kachanki, Sumaj, Arimi, Nipay, Atumruna, Amasta Diana. En otras palabras, bien les he dicho, muchas gracias por tenernos acá. Gracias amigos, gracias al pueblo, que necesitamos superar. Alini, Sumajón, Sumajuani, qué bonito es ese. Muy bien, ¿eh? Ok, muchas gracias. El compromiso entonces ya el Tecnológico de Rodríguez de Mendoza. El próximo año está en San Nicolás, ¿no? Nuestra hermana provincia de Rodríguez de Mendoza, participando del siguiente congreso. Entonces, un cariño eterno. Vayamos un ratito a visitar rápidamente los laboratorios, algunos laboratorios nada más, y luego disfrutamos del voto, disfrutemos de las comidas típicas, de las actividades que hay. ¿Ya? Nos pasamos por favor.